algunos han mencionado que hay cierta interferencia con el audio. Al menos está quedando guardada con buen audio y va a ser subida a YouTube. Así que los que tengan dudas por ahí lo pueden ver. Ah, ¿Ya? qué bueno, porque he escuchado la cuarta parte Sí. de la clase. Así que Ya. los que al menos está quedando guardado bien ahí en ese audio. ¿Ya? Recuerden prender sus cámaras. Por favor, prendan sus cámaras. Gracias. Los que por algún tema Hola. de fuerza mayor no lo pueden hacer, no sé, no se lavaron la cara, alguna cosa así. Ya es entendible. O tal vez, no sé, cosas que puedan suceder. Pero los que sí, abran sus cámaras. Porque después cuando vayamos a recibir la certificación, yo voy a decir, ah, no, pero usted no lo conozco, nunca lo vi. ¿Ya? Así que enciendan sus cámaras. Ya sabemos que Galaxy A20, ¿quién está identificada? Así que ya están regresando algunos. Y ahí dice Yo Marilyn estoy que en su mi cámara trabajo. está mala, así que entendible que su cámara está mala. Oigan, En mi recuerden trabajo, que no cuando puedo ver la cámara. hinche significa yo soy, ¿ya? Entonces cuando ustedes me pregunten algo, digan, no sé, Peñi, si me pregunta un hombre, o Lamien, si me pregunta una mujer, dice Lamien. Hinche quiere decir yo soy Juanito Pérez, ¿ya? Hinche significa yo soy. Ahí estamos regresando, ya están apareciendo todos. Ah, tenemos identificada ahí. Está la presidenta de la organización Mapuche, la acabo de identificar, así que vamos a hablar más tranquilo entonces. ¿Ya? Miriam, qué gusto de ver. Un abrazo. Gracias. Ve ahí la mía María Miranda y se identificó como Galaxy A20. Muy bien, hinche María Miranda. Salud de María Miranda. Muy bien, 700, vamos a retomar, están 75 muy buenos segundos. Mari, me falta saber quién es Huawei i6. Mari, Peñi por la mía. Una obra de los gastos y rentas de una corporación. No sé quién. Agrupación generalmente ocasional de partidos políticos, países o asociaciones. Palabra. Bájale un poquito, hija. Sí, Huawei i6, ¿me puede dar su nombre para registrarlo en la lista? A ver, asómese a la cámara porque para identificarla. A ver. Huawei i6. Ay, no lo veo bien. Mari, ¿cómo están? ¿Quién es Huawei i6? Moisés, Dígame. buenas tardes. Buenas tardes. Miriam. Me parece que es la Lamuen Flor. Ah, sí, la Damián Flor, sí. La Florcita. Tiene problemas con su cámara. Ya, sí, no se preocupe. Pero ella es sí. Ya. Ella. Vamos a comenzar. Igual necesitamos que aparezcan algunas de los en cámara, por favor, para registrar. Mari Lamien. Mari Lamien. Escucho de repente, otra vez escucho y no veo, aquí estoy, por favor. Mire, una de las cosas para poder también escuchar mejor es silenciar los micrófonos. Sí, cuando tengan su micrófono activo, porque así, de esa forma, se contamina el ruido con el ruido ambiente que tienen ustedes. Entonces traten de silenciar sus micrófonos. Cuando quieran hablar algo, lo activan y ahí pueden hablarlo. Pero eso también ayuda un poco a optimizar el sonido exterior. Así que ya, vamos a comenzar. Porque
lo siguiente. Entonces vamos a ver ahora, vamos a ver, compartir pantalla. Porque hoy día estamos en Quechu Dragón. Quechu es 5. ¿Ya? Quechu Dragón. Astros y la nueva salida del sol. Ya saben qué es la nueva salida del sol, ¿cierto? El Huetripanto. Que para poder celebrarlos todos en conjunto, vamos a tener que esperar ahí unos buenos meses. Bueno, la cultura mapuche entiende que todo lo que está en este mundo, con lo que nosotros interactuamos, tiene significado y un objetivo de ser, y nos afecta de cierta manera. ¿Ya? Eso ya lo hemos aprendido como cosmovisión, y una de estas cosas que nos afectan y nos ayudan son los diferentes astros que van apareciendo. ¿Ya? El primero es el Antú. Antú, que es el sol. ¿Ya? ¿Qué es el Antú aquí para los mapuches? Es el sol generador de vida y fuente de energía. Es un Nehuen. Nehuen es una fuerza controladora de la naturaleza y concebido por los antiguos como un padre originario ancestral, el Antu. ¿Ya? Establece el equilibrio en el Nac Mapu, que quiere decir el territorio habitado por los mapuches. Yo, tiempo atrás, le dije que nosotros habitamos en el Nac Mapu, bajo nosotros es el Minche Mapu, y sobre nosotros está el Wenu Mapu. El Wenu Mapu es donde nosotros concebimos que van nuestros ancestros, que nos acompañan a través representados en las estrellas. ¿Ya? Hay un... Lo voy a comentar un poquito más adelante, después cuando veamos el Wenu Mapu. Acá tenemos la Quillén, que tiene la imagen femenina, que es considerada la madre controladora del espíritu de las aguas y de lo femenino, protectora de los sueños y testigo de la lucha que el mapuche tiene permanentemente con las fuerzas del mal. ¿Por qué es testigo? Porque estas fuerzas negativas o las huesas Neyen, que son estas fuerzas negativas, aparecen en la noche. Entonces, ¿quién nos protege? Es esta madre, este espíritu femenino, que es la Quillén. ¿Ya? Y la Quillén también tiene plena conexión con lo que es la fertilidad, que está simbolizado a través del Quillentún y que equilibra y guía lo que son los periodos menstruales en las mujeres. ¿Ya? Por eso se establece como el Quillentún. ¿Ya? A ese se le habla como el rito. Entonces tenemos el Antu, que es el sol, que se simboliza como el padre protector y generador de Nehuen, que está en el día, y está la Quillén, que es la madre protectora en las noches y nos ayuda a combatir los Huesa Nehuen, que son las fuerzas negativas, ¿ya? Que mayoritariamente aparecen desde el Minche Mapu, desde el territorio de abajo, a hacernos maldades durante las noches. Tenemos la Huanguilén, que es la Huanguilén, son las estrellas, en el fondo, que están en todo el universo. Y está este universo que nosotros vemos arriba, que es el Wenu Mapu, que es tierra de arriba. Está la Huanguilén, que es muchas estrellas. Y se dice que nuestros antepasados, o nuestras personas que fallecen, aparecen como una estrella brillante en el cielo. Aquí me voy a detener porque especialmente en las zonas lafkenches y huilliches, a la hora de fallecer alguien, se manda una balsa con arreglos florales hacia el mar.
donde se cree de que el espíritu de nuestra persona que falleció va a viajar. Y al final de ese lugar va a llegar al Huenumapu. Hay una atracción turística en Chiloé, en Cucao, que se llama el Muelle de las Almas. No sé si alguno habrá ido, y si no, el desafío, y se los doy, que vayan al Muelle de las Almas, en donde este simboliza el viaje de estas personas mapuches para poder llegar al Huenumapu. ¿Ya? Es un lugar muy bonito, de harta caminata, sí, así que por lo menos son sus varios kilómetros, no en línea recta ni tierra llana, sino hay que subir y bajar cerritos. Hay que ir bien hidratados, así que los que puedan hacerlo a futuro, vayan al Muelle de las Almas en Cucao, Chiloé. Es ¿Ya? hermoso. Así es, muy bello. Y como ahora ya se volvió muy atractivo turístico, traten de ir lo más temprano posible, porque si no van a tener que hacer Yo una fui el fila año pasado. gigante para poder tomarse una foto arriba del Muelle de las Almas. Sí, mínimo 3 horas. Sí. Así que en la oportunidad que fui yo, salimos temprano, no, madrugamos, pero ahora ya hay más atracción turística, entonces va más gente, más gente. Pero es bonito el lugar, pero yo encuentro aún más maravilloso el tránsito, el llegar desde donde lo deja uno el microbús hasta el mismo muelle. Eso es espectacular. Así que vayan por ahí, googleenlo, ahí el Muelle de las Almas. Y aquí tenemos la Wangilen. Hermoso, voy a buscar fotos. Perdón, ahí se me quedó pegado porque ya había hablado de la Wangilen. Olviden eso de la Wangilen que está arriba. Se me quedó pegado, así que lo voy a borrar de ahí. Cuando se los mande por correo esto, lo voy a corregir ya. Tenemos la Guñelfe, o Guñelfe. ¿Qué es la Guñelfe? Es el lucero del alba, que podría traducirse como la que da el amanecer, o la que lleva el amanecer. Para los antiguos griegos era fósforo, ¿ya? El que portaba la luz. Pero que es la Guñelfe es el planeta Venus. Aquí hay unas imágenes donde uno siempre la ve al lado de la luna. ¿Ya? En la mañana cuando amanece, al ladito de la luna, la estrella que brilla más, esa es la Guñelfe, el Venus. Pero ojo, porque cambia de nombre en la tarde. Uno tiende a llamarla igual, pero no se llama igual, porque sufre esta transformación y en las tardes se llama Yepun, ¿ya? El lucero de la tarde. Nuestros mapuches creían de que algunos de que era la misma estrella, lo cual estaban acertados, pero que se transformaba, sufría esta transformación. Por eso en algunos cultrunes aparece una estrella en diagonal a otra y aparecen dos suásticas que simbolizan la transformación de la Guñelfe en el amanecer y el atardecer. ¿Ya? Así que aquí tenemos la Guñelfe. Que ahí hay algunas fotos. No sé cómo estará el cielo hoy día, si estará nublado o no, pero los que puedan, ahora cada vez que puedan en las mañanas o al anochecer, tratar de buscar ahí a Venus. ¿Dónde está? Siempre está por ahí cerquita la luna brillando. Hay otro elemento, que este me gusta, es de mis favoritos, es el tokikura, o las hachas de piedra. ¿Qué eran los tokikura? Eran la denominación que se le atribuía a los meteoritos. ¿Qué se decía? De que donde caía un tokikura era una buena noticia porque representaba que ahí iban a hacer un gran toki. Se dice que cayó uno cuando nació Lautaro, o Leftraru, mejor escrito y pronunciado sería Leftraru. Los sabios vieron que ahí cayó un tokikura y se le fue entregado cuando asumió la dirección del pueblo para la lucha a la liberación. El tokikura está simbolizado siempre por este elemento que ustedes podrán ver ahí, que es esta especie de hacha, de piedra. ¿Ya? En Cañete hay una de estas simbolizadas. En Cañete, al entrar al pueblo, hay una hecha de hierro. Hay un elemento
que se dice que cuando el Toquicurra está en esta posición, como está en el dibujo, significa que aún está en guerra el pueblo mapuche. Entonces ahí hay lecturas que se pueden sacar referente a estos símbolos. ¿Ya? Entonces, esperemos que por ahí caiga algún tipo de cometa y aparezca un toqui que libera ahí al pueblo mapuche. Tenemos luego la Huicacaleufu. La Huicacaleufu, que es la Vía Láctea. A nosotros, la mayoría que vive en la ciudad, los citadinos, los guarriaches, cuesta creer que esto se pueda ver, porque nuestro cielo lamentablemente está muy contaminado lumínicamente. Pero cuando uno va al campo, sí ve, y ve muchas estrellas, y ve la Vía Láctea, ve no como la que está aquí en gris, pero sí la que está aquí en azulito, uno la ve, ya que ahí no tenemos nada de luz, y nos permite ver esa cantidad de estrellas, ver cómo pasan los satélites de un lado a otro, cómo van cruzando, caen estrellas fugaces. Una maravilla estar en el campo sin esa contaminación lumínica. Luego tenemos la Gulpoñi, que se puede traducir como el montón de papas. Estos corresponden a una constelación, unas estrellas que se llaman las Pleiadas, o Pleiades, que son un grupo de estrellas grandes y pequeñas que simbolizan cuando uno cosecha papas. Aparecen en el fondo, ¿alguien ha cosechado papas alguna vez? Cuando uno agarra la mata de papas, la saca y comúnmente encuentra papas chicas y grandes. Por eso se le dio ese nombre de Gulpoñi, que eran estrellas de diferentes tamaños, agrupadas en una sola. Bueno, aquí la mía Mariana me pregunta qué era el Nagmapu. El Nagmapu es el territorio que habitamos. ¿Ya? Entonces hoy día nosotros estamos en el Nagmapu. Bajo nosotros está el Minchemapu, que es la tierra de abajo, y el Wenumapu está sobre nuestras cabezas. Y eso está simbolizado también en el Cultrún. En el Cultrún tenemos la base, que es el Nagmapu, dentro del Cultrún está el Minchemapu, y sobre el Cultrún está el Wenumapu. Tenemos ahí las Gulpoñi. Y aquí tenemos otro que es el Punochoique, que es la huella del avestruz. Esta es la constelación de Orión. Entonces ahora el desafío después de hoy día es que todos estemos tratando de mirar hacia el cielo, buscando dónde están todas estas estrellas. Así que si tenemos la oportunidad de poder captarlas, ahí está el desafío. Entonces, este Punochoique eran unas estrellas que se le atribuía a la característica de ser sagradas, debido a que muchos personas que querían saber de elementos ocultos de la cultura mapuche, algunos machi, incluso calcus, se guiaban por dónde estaban ubicados estos punochoiques. El choique es el ave sagrado mapuche, ya que es una avestruz pequeña, y de esa manera se buscaban en el cielo dónde estaba esta estrella, que al unir sus puntas se establece una pata en el fondo de un ave, que este ave es el avestruz. Y tenemos el Wenumapu. El Wenumapu, como les dije, era el cielo, el territorio donde habitan nuestros antepasados. ¿Ya? Y a donde, ¿quiénes llegan al Wenumapu? Dentro del conocimiento mapuche son todos aquellos que vivieron bajo los reglamentos mapuches. ¿Qué son estos reglamentos mapuches? Son estos elementos que yo le he ido enseñando, como el requisuam, el kimun, el querer aprender, el estar en conexión con todo lo que nos rodea. Eso se llama el azmoñén, que es como el conocimiento, el aprender a vivir en el fondo, dentro de la cosmovisión mapuche.
Bueno, esto es importante considerar que, al igual que muchos pueblos antiguos, el pueblo mapuche también estudiaba este universo y la vida, en el fondo, qué representaba eso dentro de nuestra cosmovisión. Y aquí llega otro elemento que no hemos hablado en otras oportunidades. Ya sabemos que el Huitripantu se celebra en el Puquem, ¿cierto? El Puquem es el invierno. Y Huitripantu era la nueva salida del sol. Esta celebración es sumamente importante dentro de la cosmovisión mapuche porque comienza todo el territorio a activarse nuevamente. ¿Ya? Todo lo que habita, lo que vive dentro del Nacmapu comienza a florecer, a crecer. Bueno, aquí hay una definición de la palabra Huitripantu o Huechipantu, que significa nueva salida del sol, donde Hue significa nuevo. ¿Ya? Por eso Huecuyen, que es el nombre de nuestra organización, significa luna nueva, nueva luna. ¿Ya? Pero ojo ahí, porque cuando encuentren la palabra Hue al final de las frases, en el fondo de las palabras, cuando encuentren esa letra Hue, significa territorios. Por ejemplo, aquí les voy a enseñar algo de Mapudungun. Hue, por ejemplo, Huecuyen, si escribiéramos Huecuyen, significa luna nueva. Pero si dijéramos Cuyen-Hue, significa zona o territorio de lunas. Por ejemplo, ¿conocen Rucahue? Que es una comunidad hacia el sur. Rucahue su nombre viene de zona de casas. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener ojo cuando aparezcan estas palabras, que Hue significa nuevo, pero si está al principio. Si está al final de las palabras, significa territorio o zonas. Bueno, en el Huitripantu se generan diferentes tipos de tradiciones. Y una de estas tradiciones que se hace durante el Huitripantu es el catán. ¿Qué es el catán? Es la ceremonia de perforación de orejas de las niñas para ponerles chaguay o chagual. ¿Qué son los chagual? Son los aros. Una de las cosas que, si bien jugó algo en contra dentro de la cultura mapuche como para poder transmitirla, es que el mapuche no escribía nada, dicen. Que el mapuche no tenía una escritura. Pero eso es falso hasta el punto en que el mapuche, todas las cosas que hacía, era una forma de transmitir comunicación. Tanto es ello que en los chagual, que son los aros, se transmite una información, se transmite una cultura. Y aquí tengan el pilún atento. ¿Qué es el pilún? La oreja. Porque aquí se van a dar cuenta quizás algunas que estaban cometiendo algún error y hoy día lo van a corregir. Los chagual, que son el aro típico mapuche, que es un círculo, ¿cierto?, que usan las mujeres. Este chagual tiene un significado. Que si este chagual, por ejemplo, tiene una luna, significa que es una mujer que ya ha tenido su primera menstruación. ¿Ya? Entonces, ahí uno se pregunta, ¿por qué de repente a niñas pequeñas de 2 años le colocan chaguales con lunas? Ahí ya está entregando un mensaje equivocado. Porque las pequeñas debieran tener el chagual sin ninguna luna. Completamente liso. Sin luna alguna. Y ustedes me preguntarán, ¿qué significa que tenga 2 lunas? Cuando el chagual tiene 2 lunas, significa que ya ha tenido algún hijo. Entonces, uno cuando va a una ceremonia, no es que ande mirando los chagual de las mujeres, no es la idea, pero sí transmite una información, ¿ya? Así que, ojo con eso, ojo también con aquella papá y por ahí que quieran colocarse algunos chaguales lisos, porque nadie les va a creer también, ¿ya?
que se coloquen ahí un chaguán liso sin ninguna lunita. O sea, ya es muy fresca. Sí. Ahí no es la idea tampoco. ¿Ya? Pero nos faltan las que son así. ¿Ya? Así que ojo con eso. Los que ya tengan por ahí alguna niña, hijado, hijas, sobrinas, vean qué chaguán le compran. No le coloquen porque tenga el símbolo mapuche, porque sean unos aros mapuches bonitos. No, porque tiene un significado. Cada elemento mapuche, desde la vestimenta de la mujer, cómo van los tirantes, cómo va la trapelacucha, todo tiene una comunicación. Esa era la forma de escribir del mapuche, a través de Eso todo tiene un significado entonces. exactamente, desde los elementos, por ejemplo, la arcilla, cuando se hace las figuras de arcilla, los metagües, cuando se hace el telar, todo te transmite algo. Y a mí me gusta siempre dar este ejemplo de los aros porque el más claro, en donde después todos andan mirando ahí los aros que andan usando. Y es bonito enseñarle también a la gente. Enseñarle ahí que, por favor, entonces cuando nos veamos a fin de año en la certificación, ojo con los chaguales que se coloquen ahí algunas. ¿Ya? ¿Qué otras ceremonias se realizan? Está el Akutún, que es la ceremonia en donde el abuelo paterno le entregaba su nombre a su nieto. ¿Ya? Sepan ustedes que la cultura mapuche hasta iniciado el año 1800, mediados del 1800, recién tuvo que adoptar lo que son los apellidos. Y la mayoría de nuestros apellidos son nuestros nombres. ¿Ya? El nombre mapuche se componía de una raíz que tenía que ver con la identidad territorial. Por ejemplo, todos los que, en el caso de mi apellido, que es Cañulef, todos los que tenemos la raíz Lef, somos de la misma línea familiar. Entonces estarán los Coñalef, los Payalef, los Trayalef, todos somos de la misma línea familiar. ¿Dónde nos fuimos separando? En ese, por ejemplo, en mi caso, Cañulef, que significa joven veloz, ¿ya? No me desafíen corriendo, ¿ya? No sé si le haré mucho honor a mi nombre, pero me estoy encargando de tratar de hacerle empeño, ¿ya? Porque no especifica veloz en qué, ¿ya? Eso es lo bueno, con eso me salvo, porque la velocidad no está muy rápida en mis piernas, así que, ¿ya? Así que, por ejemplo, todos los que terminan en man, ¿qué significa manque? Ya son de la familia de los cóndores. Entonces tienen toda una línea familiar. Están los Yancamán, Pichulmán, Huentemán, todos son de la misma línea familiar. Debido a las nuevas personas que llegaron, nos tuvimos que adoptar con nombres, la mayoría como bíblicos, en el caso mío Moisés, me colocaron. Pero todos asumimos nombres, pero el nombre mapuche real está en nuestro apellido. Entonces cuando se unían diferentes familias y de líneas familiares, adoptaban estos tipos de nombres. Por ejemplo, están los Calfucura. Hay todos los que terminan en Cura o inician en Calfu también tienen una línea familiar. Es bonito ahí buscar, de repente, por ejemplo, cuando uno conoce a ciertos mapuches, ver de qué zona son. Por ejemplo, los Lef están ubicados en el sector de San Juan de la Costa, por Osorno, y por el lado Lafkenche en Puerto Saavedra. Ahí uno encuentra, en el caso mío, la mayoría de los Lef, los que terminan en Lef. Y así uno va encontrando dentro de su línea, en el fondo, familiar. Y esa era la ceremonia que se hacía, que era el Akutún, donde el abuelo entregaba su nombre para su nieto. ¿Ya? ¿Qué otras actividades se hacen? Son el Misagún, donde dos personas, acá habla del ejemplo que dos personas, para recordar y afianzar su amistad, comen de un mismo plato. Esto de un mismo plato no es que sea de un solo plato comer de ahí mismo, sino que compartir la comida, eso apunta. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer Misagún cuando nos veamos, vamos a compartir todos comida. ¿Qué otras ceremonias hace? El Yiyipún.
Es bonito esta época del Huetripantu. Cuando recién nos vimos, nosotros comenzamos justo en la fecha de Huetripantu. Ya, o sea, no, es que nosotros hicimos una actividad por el Huetripantu y me confundí. Nosotros empezamos el 24 de julio con el taller. Pero hicimos una charla antes, no sé si alguien habrá participado, justo para conmemorar el Huetripantu. Y ahí hablábamos de diferentes tradiciones. Como algunos golpeaban, dice que una de las tradiciones es golpear la higuera, que muchas veces se confundieron estas tradiciones con lo que traían la celebración de San Juan. Ya muchas veces nos establecieron tradiciones que eran de San Juan, confundiendo a la comunidad, pero eran tradiciones propias del pueblo mapuche. ¿Ya? Ahí nos acordamos, me acuerdo de las papas que se dejaban debajo de la cama, y después que había que tomar una al azar, y dependiendo si era una papa pelada o no pelada, era si encontraba uno pareja en el año. Tradiciones de esas características encontrábamos dentro de la cultura mapuche. ¿Ya? Moisés, una pregunta. Dígame. Natalia. Dígame la mía. Tomando esa información, por ejemplo, lo de las papas, que la flor de la higuera, y que son costumbres de la fiesta de San Juan, y que también es cuando se celebra el Huetripantu. Esas serían que la Iglesia Católica tomó, o el cristiano con el cristianismo tomó esa costumbre, o eran católicas y las asumió el pueblo mapuche. Ahí me viaja la confusión, porque Sí. se celebra en la misma fecha esto, y ahora hay costumbres que además son, ahora me entró la duda, si las tomó el católico o las asumió el pueblo mapuche. Todas las anteriores. Todas las áreas. Sí, lo que pasa es que fue la forma en donde pudo penetrar la iglesia en las comunidades. De hecho, hay muchas, se conocen como misiones. Las misiones eran lugares que llegaban a fondos, personas con el evangelio, a evangelizar a las comunidades mapuches. Y con una de las formas que tenían más fácil de evangelizarlo era a través de justo esta celebración, que para nosotros, como el mundo mapuche es tan importante como el Huetripantu, coincidió con este San Juan, y se mezclaban muchas tradiciones, que después se fueron adaptando, modificando, pero algunas eran traídas por españoles que fueron adoptando los mapuches, otras eran propias de los mapuches que fueron adoptando los españoles dentro de la celebración de San Juan, y así quedó que mucha gente hace en el sur festividades celebrando San Juan, cuando en el fondo lo que están haciendo es celebrar el Huetripantu. Entonces eso es un trabajo que muchas comunidades han ido desarrollando al transcurso de los años, de poder ir desmitificando el San Juan y transformándolo al Huetripantu. En el fondo, si en su minuto se hizo la evangelización, hoy día nosotros estamos haciendo la mapuchización de ciertas actividades. Depurando la tradición y la costumbre. Sí, no, ahí se genera estas ciertas confusiones, y que también tiene que ver con la antropología propia de la cultura de los pueblos, que van evolucionando de manera conjunta, compartiendo tradiciones. La mía, Moisés, es importante la información que usted está dando, porque tiene que ver también con que cuando se incorporó la evangelización o el catolicismo en la cultura mapuche o en el pueblo mapuche, todas las tradiciones que ellos tenían eran para ese mundo de evangelizadores eran paganas. Entonces el pueblo mapuche también astutamente siguió con sus costumbres y sus tradiciones, pero como un poco disfrazado con esta celebración de San Juan. Y es por eso que viene la confusión que usted dice, porque en que la confusión está en que para el mundo católico, o para decirlo, para los Wincas, era la festividad de San Juan, pero para ellos seguía siendo la propagación de sus rituales o de sus costumbres. Y que también nos permitió, Chaltu también, Marcela, gracias por su opinión, y eso nos permitió en el fondo estar hoy día también celebrando año a año nuestro Huetripantu, manteniéndolo vivo. Exacto. De alguna u otra manera, fortaleciéndolo,
y que nos va a permitir, nosotros aspiramos a que a futuro ya sea algo manifiesto en todas las comunidades. Y cuando hablamos de comunidades no hablamos solamente de campo, porque hoy día la zona guarriache de la ciudad, la gente de la ciudad, es harta, mayoritariamente, y busca estos espacios para poder celebrar sus costumbres. Desde celebrar el Huetripantu, desde hacer palín, que el palín es el juego de la chueca, y son diferentes instancias que de cierta manera nos van a permitir consolidar este proceso de mapuchización que, imagínense, nosotros comenzamos esto el 2014, el 2004, y ese proceso ya nos lleva a estar frente a ustedes en este minuto. Así que yo creo que, como se los dije semanas anteriores, ustedes son parte de estas raíces que hoy día se van a ir esparciendo por todo el territorio. Ustedes son semillas que van a potenciar la mapuchización y de cierta manera aumentar la cultura mapuche en diferentes lugares. Nos quedan 1 minuto 30 antes de cerrar. Bueno, yo les voy a mandar esto vía correo electrónico y también les voy a estar mandando algunos papers, en el fondo unos documentos que refuerzan temas de la cultura mapuche, porque... Lamien, disculpe, dígame. ¿a dónde le mando mi correo? Porque a mí no me ha llegado nada. Ya, escríbalo en el chat. Escríbalo ahora en el chat y lo vamos a capturar. Ya. ¿Ya? La idea es poder difundir todo esto, masificarlo y potenciar nuestra cultura mapuche. Y como se les decía anteriormente, ahora que nos queda 1 minuto, siéntanse orgullosos de ser los revolucionarios que son hoy en día, de aprender algo más de nuestra cultura mapuche. Y para poder terminar y irnos con toda la fuerza este fin de semana, tenemos que hacer nuestro afafán. Feley, ya saben, número hasta el 5, si vamos a contar hasta el 4, y hacemos el afafán. Activen los micrófonos ahora. Sí. Moisés, dígame. deja de compartir pantalla para que nos veamos todos. Ay, se va a cortar. Se va a cortar. Ya, vámonos entonces. Ya. Quiñe. Epu. Ula. Meli. Chihuahua.